Gracias de nuevo por la invitación a presentar en fractura luxaciones o fracturas de la meseta tibial medial de la rodilla. Mi nombre es Arvind von Corella. Soy profesor adjunto de cirugía ortopédica y estoy subespecializado en traumatología ortopédica. He venido a hacer una charla bastante importante sobre lo que no hay que pasar por alto en dislocaciones de fractura o Schatzker-4, que a veces potencialmente actúan como Schatzker-6. A menudo surge la pregunta, ¿cuándo hay que ir al lado lateral y estas fracturas del lado medial? Intentaré dar algunas razones. El lado medial de la tibia proximal es a veces un poco desconocido solo porque no vamos allí muy a menudo. La incidencia de fracturas Schatzker 6 o Schatzker 4 no es muy alta. Lo que hay que recordar es que mientras mantengas tus incisiones y tu disección profunda en el plano sagital en línea con las estructuras, estarás bastante bien. Seguro, intenta evitar lesionar cualquier ligamento, particularmente el ligamento colateral medial profundo. Si lo cortas, puedes causar una inestabilidad significativa. Yo personalmente trato de mirar el lugar de la fractura y decidir si es anterior o posterior a la MCL, mis fracturas, y luego decidir qué enfoques que uso, ya sea anterior, medial o posterior, medial o incluso posterior enfoques. Recuerda que los pares con el tendinoso, semitendinoso, graciloso y el sartoris unidos allí, podrías liberarlos, marcarlos y suturarlos al final del caso si necesitas liberarlos en primer lugar. Está claro que hay múltiples opciones para tratar las fracturas proximales de tibia, especialmente en el lado medial. Puedes hacer un abordaje anterior directo, que ha caído un poco en desgracia, o un abordaje medial posterior. Luego se puede hacer el mismo abordaje posterior medial en decúbito prono, o simplemente el abordaje posterior extensor, del que hablaré dentro de un rato. Es importante recordar que usted proporciona estabilidad no con un dispositivo muy flexible en el lado medial como la placa tubular 1-3. No es suficiente para soportar la cantidad de fuerzas que atraviesan la meseta tibial medial. Como mínimo utilice una placa de reconocimiento 3-5, pero no como principal. Entonces es mejor utilizar placas de meseta tibial contralaterales u obviamente placas de precontracción si tiene acceso a ellas. En mi opinión, hay 4 tipos de fracturas Schatzker-4. Fractura luxaciones de la rodilla. Hay la meseta tibial medial aislada y hay una meseta tibial de alta energía con depresión articular central y lateral. Y luego hay una parte de las fracturas de Schatzker 6. Pueden tener un componente lateral medial, a veces incluso con una división coronal o simplemente como la aislada posterior, cizallamiento medial. Y eso realmente depende de cómo la fuerza imparte a través de la rodilla para causar ciertos patrones de fractura. Esta es la fractura de alta energía de la meseta tibial medial, donde usted tiene una dislocación de la rodilla entera, donde el fémur va con la porción fracturada en el lado medial. Usted puede ver que la tibia proximal lateral no alinea con el fémur distal lateral claramente. A menudo, cuando el cóndilo femoral lateral impacta en la meseta tibial, se produce una depresión lateral o central. Y entonces claramente este es el patrón de fractura donde realmente tienes que tener cuidado de no pasar por alto cualquier lesión de tejidos blandos, tales como lesiones vasculares, lesiones de tracción nerviosa o transecciones. Las transecciones son poco comunes, pero las lesiones por tracción. Este es un estudio en el que se analizaron las fracturas de meseta tibial de Schatzker-Ford y se observó una incidencia increíblemente alta de desgarros de menisco lateral e interrupciones del hélice A, además de las estructuras neurovasculares. Permítanme tratar de mostrar un caso que elucida o presenta el patrón de fractura común. Aquí puedes ver que está volteada. Esencialmente tienes la fractura dislocada.
El lado lateral de la meseta tibial no coincide con el cóndilo femoral lateral. Tienes una depresión lateral y una fractura de la meseta tibial medial de gran tamaño. En la radiografía lateral puedes ver que probablemente hay algún componente de cizallamiento en esta lesión. Si usted puede, sería bueno conseguir una tomografía computarizada para dilucidar y validar su idea de lo que ha sucedido aquí. Las dos cosas que realmente hay que buscar en la vista sagital: se puede ver el componente de cizallamiento medial posterior, así como una compresión increíblemente profunda de la superficie articular desde el lado lateral. Así que probablemente está empujado a 2-3 centímetros en la tibia proximal. Usted puede imaginar, si usted tiene esa cantidad de fuerza, usted podría potencialmente tener algunas estructuras neurovasculares. Estos son solo algunos hallazgos clínicos intraoperatorios de estrategias de cómo tratar esto. Aquí intenté elevar el lado lateral, pero el carburo a través del sitio de la fractura o desde el lado medial, pero no pude hacerlo. Como se puede ver aquí, aborté eso, fui al lado medio, fijé el lado medial para proporcionar una buena columna para construir mi lado lateral contra izquierda, los tornillos en el segmento proximal corto. Entonces ahora puedes ver que hice una incisión lateral. Abordaje lateral estándar de la tibia proximal, elevé el cóndilo tibial lateral, coloqué algunas agujas de Kirchner, coloqué una placa, la comprimí, me aseguré de que mis placas estuvieran colocadas adecuadamente, y luego rellené el resto de los tornillos con tornillos de bloqueo y sin bloqueo. Entonces, como se puede imaginar, había un vacío bastante profundo. Lo hizo bien. Hay otro caso que elucida el otro tipo de dislocaciones de fractura donde no tienes una depresión central o lateral. Se trata de un cizallamiento medial posterior aislado. De nuevo, puedes ver que en la vista axial del lado derecho, puedes ver que toda la fractura de la meseta tibial medial está rota. Pero también aquí en las primeras imágenes en la sagitaria se puede ver que es una especie de componente de cizallamiento. Así que es muy importante usar una placa robusta en el aspecto medial posterior de la tibia proximal para soportar esas fuerzas. Una buena forma de reducir la luxación es utilizar una abrazadera periarticular, que se puede ver aquí, básicamente en la cara lateral de la tibia proximal y en la cara medial del fémur distal, para empujar la meseta tibial por debajo del fémur. Eso realmente le permite afinar su fractura del lado medial y luego colocar una placa. Así que la idea es cuál es tu estrategia, cómo tratarlas. Así que claramente, si es una fractura solo del lado medio, puedes decidir dependiendo de dónde sale la división, si es anterior o posterior a la MCL. Puedes decidir si vas a ir postremedial o intermedial. La vez que voy medial y lateral es si hay impactación articular lateral o impactación articular central, que obviamente no es tan importante. Pero si es lo suficientemente grande como para que sientas que necesitas apisonarlo y no puedes conseguirlo desde el lado medial, puedes conseguirlo fácilmente desde el lado lateral. Ocasionalmente, si el lado lateral está intacto, puede que tengas que hacer una osteotomía de la meseta tibular lateral para acceder a él. Como mencioné, también hay una incidencia bastante alta de lesiones meniscales, particularmente del lado lateral. Cuando se rompe o se tiene una dislocación, tira de los músculos laterales potencialmente hacia la articulación de la rodilla, y puede ser realmente una fuente de incapacidad para reducir la fractura, en particular la depresión lateral. Cuando ir posterior, entraré un poco más en detalle en otra charla, pero esencialmente lo más importante es especialmente cuando tienes una lesión aislada de hiperextensión en la rodilla, y es realmente un cizallamiento posterior con afectación medial posterior y lateral posterior. Es más fácil hacerlo en decúbito prono. Esto es solo un resumen. Hay 4 subtipos de Schatzke-Force: el aislado medial, el tipo de alta energía, 4 con impactación lateral, cizallamiento posterior y el lado medial como parte de una fractura bicondilar. Arbeidsrevyen Brummers for Theory.
de un joven esquiador accidentado. Las radiografías no parecen especialmente preocupantes, excepto la de la derecha y la lateral. Pero cuando miras la tomografía, puedes ver que hay un componente medial posterior de gran tamaño, con un poco de impactación lateral de la meseta tibial. Así que lo que hicimos aquí, porque la lesión no era tan grave nosotros, accedía todo a través de un pequeño agujero, rebaba desde el lado medial y apisonado hasta la punta lateral de la meseta. Y luego colocó las señales a través como un cabrio. Y finalmente otra fractura de cizalla medial posterior, solo para llevar a casa el mensaje de realmente tratar de poner una placa justo en el ápice de la fractura en el lado posterior. Así que con eso voy a parar aquí y luego pasar a la posterior. Fracturas de tipo cizallamiento. Permítanme compartir mi pantalla de nuevo. Así que la pregunta realmente es, en un momento dado, aprietas el gatillo y realmente vas al abordaje posterior de la tibia proximal. ¿Cuál de ellos realmente requiere un abordaje posterior recto? Me gustaría destacar esto con un caso aquí. Podemos ver que hay algo que no está bien. Ves la fractura proximal del peroné y ves algo en la meseta tibial. No parece correcto. El lado medial está roto. Hay una pequeña disrupción cortical. Pero no está muy claro lo que está pasando aquí. Pero la TC realmente muestra un poco más del problema. Así que usted tiene un lateral posterior, así como un componente posteromedial de todo el cóndilo posterior. Tienes un componente de cizallamiento tanto en el plano sagital como en el coronal. Entonces, cuando miras las reconstrucciones CT3D, puedes ver claramente que ambos son una especie de... Ambos. Todo el cóndilo posterior está involucrado. Nada en el frente. Cuando haces estos abordajes desde atrás, es de suma importancia que te asegures de que antes de empezar realmente ves lo que necesitas ver para que no te bloquee continuamente la pierna contralateral. Aquí podemos ver las imágenes preoperatorias y luego una placa de refuerzo para reforzar el componente de cizallamiento. El abordaje Lobenhofer es una especie de modificación del abordaje medial posterior. Es esencialmente exactamente lo mismo. Aquí hay una especie de hallazgos gráficos de esto. Esencialmente puedes hacerlo o póster medial o póster lateral, dependiendo de dónde tengas que ir. La posterolateral es un poco menos usada por miedo al nervio peroneo común, pero puedes hacerlo. Solo recuerda que estás limitado por el gastroc y no tienes tanta excursión hacia el aspecto distal de la tibia proximal como si fueras desde el lado medial. Estas son algunas imágenes clínicas del abordaje medial posterior. En posición prona, simplemente hacemos una incisión en el borde del gastroc medial, esencialmente la cabeza medial del gastroc. Busca los pes, los tendones isquiotibiales que corren a través. A veces puedes dejarlos estar, no tienes que liberarlos. Y luego diseca cuidadosamente bajo el vientre del músculo con la mazorca y coloca el Homan Romo al otro lado de la tibia. Mientras te aseguras de no hacerlo, usted tiene cuidado de no obtener el suministro de sangre arterial a la extremidad distal. Y entonces esto es un poco. Si usted lucha, usted puede extender su incisión un poco. Incluso puedes liberar la parte de la cabeza medial del gástrico si no puedes pasar al lado lateral. Pero incluso en personas musculosas es bastante fácil llegar hasta el final. A veces ayuda a no utilizar torniquete, así como pedir al anestesista una relajación muscular completa. Y puedes ver fácilmente toda la porción posterior. De la tibia proximal. Este es él. Puedes ver que es un tipo bastante grande. Y esa era su pierna. Así que creo que es bastante bueno para llegar allí desde el lado medial si desea extenderlo. Obviamente también puedes hacer una incisión en el pliegue de la articulación de la rodilla en la parte posterior y tirar hacia arriba en el lado lateral del fémur distal. Pero es increíblemente raro que sienta que necesita hacer eso.
Esta es la diapositiva destacada. Creo que este le dirá un poco más en detalle cuando usted realmente debe considerar ir posterior. Si es una columna posterior aislada, entonces creo que lo haces más fácil para ti mismo si tumbas al paciente en decúbito prono y vas desde un abordaje posterior. Especialmente cuando tienes una afectación posterior medial y posterior lateral. En general, si arreglas adecuadamente las fracturas de la meseta tibial posterior, tienen un resultado clínico bastante bueno. Pero de vez en cuando les falta un poco de extensión porque usted causa algunas cicatrices en la parte posterior de la rodilla. Así que ten cuidado. Potencialmente, a veces mantenerlos en extensión para un poco después de la operación. Normalmente es más fácil, para ellos, recuperar la flexión, pero no la extensión. Y esto es justo fuera de MGH, donde miramos nuestros resultados clínicos. Aquí puedes ver una fotografía intraoperatoria donde esencialmente vas desde el lado medial hasta el lado lateral, y aquí se puede ver la cabeza medial del gástrico se divide y se retrae. Cuando se hace eso, realmente asegúrese de que la identificación de las estructuras neurovasculares primero, antes de hacer eso. Con eso muchas gracias. No dude en ponerse en contacto con cualquier pregunta por correo electrónico.